Hola, pues nuevamente un martes para poder descubrir más a nuestro Señor, vivirlo, disfrutarlo. La presencia de Dios en nuestra vida trae una gran diferencia. Uno de los nombres de Dios es Jehová Sama y significa está ahí, está presente. Y es tan bello saber que Él siempre está presente. Lo sientas o no lo sientas. A veces nosotras como mujeres, bueno, también los hombres, a veces nada más a nosotros se nos dice que somos emocionales, pero también los hombres. En ocasiones si no se siente algo, dice uno, ay, no sé si estás, me dejaste. Él nunca se va, Él siempre está y nos ama. Y se nos hablaba el domingo de un pacto de misericordia. Hermosa administración de todo lo que un pacto restaura. Y me impresionó mucho el ejemplo que se usó de Mefiboset. Se nos decía que cuando nació Mefiboset se llamaba Meribaal y el significado es un hombre que nació para vencer, un hombre que nació para ser guerrero y alguien que nació con perspectiva. Una vez que se le cae a la nodriza, y queda lisiado de los pies, su nombre lo cambian a Mefiboset. Y es el que esparce vergüenza. Es un cuadro claro de nuestra situación, de cómo se nos roba, por el pecado se nos ha robado una identidad correcta, una identidad que Dios nos dio cuando sopló en el vientre de nuestra madre, pero por el pecado a veces eso se nos intenta robar. Y todo ese cuadro tan hermoso que se nos explicó en 2 de Samuel 9, en el 4, de cómo David y Jonatán son amigos, hacen un pacto, y una vez que Jonatán muere, en algún momento David dice, ¿habrá alguien de la casa de Jonatán a quien yo pueda hacer misericordia? Y te digo algo, eso fue lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Este cuadro, esta historia de Mefiboset es nuestra historia. Y así, lisiados, hemos venido a Dios y Él no nos ve, Él nos ve a través de la sangre de su Hijo. Algo que es muy importante entender, vivir, disfrutar, es que la palabra es una palabra dada a nosotros en forma personal. Es para todos, pero la tenemos que tomar en forma personal. Y en esta tarde lo que queremos compartir es sobre el pacto. Y empezando a revisar un poquito, yo quisiera iniciar. Fíjate que el Salmo 89 dice cosas bien hermosas, bien hermosas. Es una expresión de adoración, es una expresión de reconocimiento del Dios que tenemos. Y me gustaría empezar por ahí, por un reconocimiento de nuestro Dios, por disfrutar su presencia, por hablarle a Él, no porque nos dé algo, sino por lo que Él es. Dice el Salmo 89, voy a leer del verso 1 al 8. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Esa es la invitación que esta tarde nos queremos hacer a nosotros. Yo quiero cantar todos los días las misericordias de Dios. De generación en generación haré notoria tu fidelidad, pero nota, con mi boca. Es importante que a los nuestros, a la gente que está a nuestro alrededor, hablemos de esta fidelidad de Dios con nuestra boca, le adoremos, le demos honor, le demos honra, en medio de los trayectos naturales de la vida, en medio del avance de los años. Dice el verso 2, porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú
poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Me impresiona, no estoy leyendo todo el Salmo, más o menos es la mitad del Salmo, pero fíjate que me impresiona mucho que se empieza con una expresión de adoración, con una aclamación hacia nuestro Dios, con un cántico y con una declaración que a los nuestros les vamos a hablar de su fidelidad. Y luego se dice porque para siempre es edificada la misericordia, o sea, una exclamación. Y en medio de ello viene un verso que habla de un pacto. Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero lo volvemos a decir, de Génesis a Apocalipsis. Toda la palabra hay un hilo rojo, un hilo de grana, un hilo de sangre, porque el tema de conversación de Dios hacia nosotros es la redención a través de su Hijo. Y encontramos a Jesucristo en todos lados. Lo encontramos en el Pentateuco, lo encontramos en los profetas, en los libros poéticos, en los salmos. Todo el mensaje de nuestro Señor, de Jesucristo como Redentor, lo venimos encontrando desde Génesis. Y me impresiona mucho que en medio de un salmo de adoración, de exclamación, de reconocimiento a nuestro Dios, aquí está escondido nuestro Señor Jesucristo. Dice, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, no era David como tal, su escogido era Jesucristo. A Dios lo que le interesara era que la descendencia de David viniera el Mesías. Y dice, para siempre confirmaré tu descendencia. Y a veces nosotros nos quedamos en un pensamiento muy corto, pensando solo en la familia de David de rey. No. Este para siempre habla de nuestro Señor Jesucristo. Y la descendencia de nuestro Señor Jesucristo somos todos nosotros por haberle aceptado. Dice, y edificaré, el verso 4, tu trono por todas las generaciones. Solamente eso puede ser edificar el trono de nuestro Dios. El interés de Dios era a través de hombres y mujeres como nosotros que viniera su Hijo, totalmente hombre, totalmente Dios. Ahora, me impresiona que estos dos versos están ahí, yo diría como entretejidos entre adoración, porque luego dice, celebrarán los cielos tus maravillas, o sea, otra vez el salmista inspirado por el Espíritu empieza a clamar a Dios, pero deja en medio de este salmo la revelación de que nuestro Señor Jesucristo vendrá de la descendencia del rey David. Ahora, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar de pacto. Eso es ¿cómo se dice? El nombre de la plática de hoy. Nada más, pacto. Y voy a empezar un poquitito atrás de la Biblia para que tú y yo valoremos este pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y como se nos dijo el domingo, es un pacto de misericordia que restaura, que restituye, que te da identidad, que perdona, que salva. O sea, estuvo el mensaje, a mí en lo personal me fascinó. Yo siempre he dicho que me gusta más la reunión de las 9, porque en eso el mensaje es muy esquemático, muy claro, muy puntual, punto por punto. Así que yo te invito que vengas a la reunión. Si puedes venir a las de las 9:30, vente. Es algo hermoso de cómo se explica ahí la palabra. Y este próximo domingo va a haber un mensaje precioso. Así que te esperamos. Bueno, continuemos. ¿Cuándo o en qué momento en la palabra encontramos el primer pacto? El primer pacto, porque Dios siempre quiere pactar con los hombres. Hay un pacto, Hay un pacto que lo vamos a afinar a ver en Hebreos. Pero Dios siempre tiene esta intención de estar cerca de nosotros. ¿Por qué a mí me impresiona tanto amor? Me impresiona tanto entrega, me impresiona tanta preparación de nuestro Dios. Él creó la tierra con la intención de que tú y yo aquí viviéramos. Y me lo imagino como ese padre preparando la casa para recibir a sus hijos. Lo primero que vemos en Génesis dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y, perdón, me salté un verso. Y creó Dios el cielo y la tierra. Y el Espíritu de Dios, o sea, lo vemos a Dios haciendo cosas hermosas, haciendo cosas bellas, haciendo cosas magníficas. Pero me impresiona que Él crea que hace los cielos y luego un tipo viene y desordena todo. Y antes de plantarnos en la tierra,
Él lo empieza a ordenar todo. No es un padre amoroso queriendo que el lugar donde van a estar sus hijos esté precioso y prepara todo, absolutamente todo. Crea la vegetación, separa las aguas, crea la luz, hace todo. Yo ahí en Génesis 1 veo a un padre preparando el escenario para traer a la corona de la creación que somos tú y yo. Génesis es eso, el escenario preparado para traer a la corona de la creación que somos tú y yo. Y sabemos parte de la historia, pero llegamos a un punto donde desobedecimos. Y en esa desobediencia, Dios viene y hace una pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu condición? ¿Quién es tu jefe hoy? ¿Qué pasó? ¿Ya no estás a la cobertura mía como padre? ¿Te saliste de mi cobertura? Y ahí empiezan varias cosas en Génesis 3. Pero llega un momento, una vez que el hombre dice, oí tu voz y tuve miedo. La primera emoción a la que el hombre despierta después de haber oído una voz ajena a la de Dios fue el miedo. Oí tu voz y tuve miedo. La primera emoción a la que el hombre despierta, el miedo. Antes de eso él nunca había experimentado el miedo. Y bueno, viene todo ese momento donde Dios habla con Adán, habla con Eva, a la serpiente. Pero el punto que quiero resaltar es cuando dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él prepara un escenario precioso, hay un acto de desobediencia, pero a mí esta parte me impresiona de Dios. Sigue interesado en estar cerca a nosotros, porque dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas y los vistió. Primera vez que se derrama sangre. Él nos vistió con túnicas de piel. ¿Qué vestiduras había antes? Las vestiduras de gloria y ojos de santidad y ojos sanos. Por eso, cuando se quitaron estos ojos por haber obedecido a una voz que no era la voz de Dios, el hombre despertó al miedo. Es la primera vez que hay un derramamiento de sangre. ¿Con qué intención? De vestirnos. Te digo algo, Jesucristo ha venido a vestirnos con vestiduras de justicia. ¿Dónde más encontramos esta parte de pacto? Empieza a crecer mucho la población y llega un momento que Dios se enoja y dijo, los voy a destruir. Y manda un diluvio. Y entonces llega el momento cuando ese diluvio se para y Noé sale y mira qué dice en Génesis 8:20 al 22. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y me encanta esta promesa que Dios hace en ese momento. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Hay una promesa que Él nos ha hecho, que en la tierra habrá verano, habrá invierno, habrá calor, habrá día, habrá noche. Hay un compromiso que Él hizo. Hay un compromiso hecho. Y ¿sabes qué? Dios es fiel a sus promesas. Volvemos a encontrar luego a Abraham. Me estoy yendo así, saltándome un poquito para poder llegar al pacto, al nuevo pacto, al pacto que hay a través de Jesucristo. Ese del que nos habló David en el Salmo 89, versos 3 y 4. Y viene en Génesis capítulo 15. Fíjate lo que dice. Y creyó, hablando de Abraham, a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová, Dios presentándose a Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años,
y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. El pacto tiene que haber derramamiento de sangre. El pacto implica partir, ¿sí? Entonces es antes y un después, por eso el partir. En el caso de los animales en Génesis, los vistió, hay 2 animales que se toman, mueren, se vierte sangre y se les viste, ¿sí? Aquí es un pacto en el que Dios le está diciendo a Abraham, vas a heredar, vas a tener toda esta tierra. Y entonces trae, dice, los animales, él los parte, los trae por la mitad y puso una mitad frente a otra. Parte de la definición de pacto es partir. Y dice el verso 17 y el 18 de Génesis 15. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Te digo algo, anteriormente estos versos dice que a la caída del sol le cayó un sueño a Abraham. Entonces Abraham se quedó dormidito, ya no vio todo lo demás. Pero entonces viene Dios cumpliendo su palabra y él hace pacto. ¿Sabes por qué era importante que Abraham se durmiera? Para que Abraham no pensara que él iba a sostener el pacto. En el caso de Adán y Eva, Dios es el que sostuvo el pacto. ¿Por qué? Porque él los vistió. Sus ojos, su mente habían sido transformadas por el pecado, pero él vino y los vistió con vestiduras de justicia, ¿sí? Aquí, al hacer este pacto con Abraham, él es el que lo va a sostener. Y esa es la parte que quisiera resaltar esta tarde. Los pactos solamente pueden ser sostenidos por Dios. Mira, en el terreno humano se hacen contratos. A veces la gente dice vamos a pactar, pero realmente son contratos. Los contratos siempre están llenos de cláusulas, de muchas cláusulas. Siempre hay cláusulas que nos dicen cuáles son nuestros privilegios y cuáles serán nuestras responsabilidades. Pero en un contrato siempre al final vienen las cláusulas que si no cumplimos a lo que nos hemos comprometido, va a haber una penalización. Va a haber algo que nosotros tendremos que reponer o componer o dar por no haber cumplido. Ahora, ¿por qué hago la mención de contrato? Porque en un contrato se prueba el carácter. En el contrato se ve qué tanto carácter firme tengo para cumplir a lo que me he comprometido. Pero como los seres humanos nos conocemos, que en ocasiones no somos fieles a lo que hemos dicho, a nuestra palabra, por eso se ponen esas cláusulas que en broma decimos las letras chiquitas. Y a veces dicen que no las leí, siempre por eso hay que leer todo. Las letras chiquitas dice qué penalización voy a tener o qué consecuencia voy a vivir por no cumplir el contrato en el cual me comprometí con otra persona. Como Dios nos conoce como hombres, Él toma la responsabilidad de un pacto. Y un pacto hecho por Dios es un pacto que se sostiene con derramamiento de sangre. ¿Qué pasó en el Génesis cuando viene Dios y dice aquí la palabra en Génesis que Él los vistió de pieles, los vistió, los cubrió? Porque fíjate, dijo Adán, oí tu voz y tuve miedo. Y dice Dios, ¿por qué tienes miedo? Porque estaba desnudo. O sea, sus ojos santos, sus pensamientos santos cambiaron. Y la desnudez la empezó a ver diferente. Por eso lo tuvo que vestir. Pero ahora, ¿quién toma esa responsabilidad? Dios. Ahora, en el pacto que Dios hace a Abraham, es un pacto que se va a cumplir, es un pacto a futuro. Es un pacto presente, pero que tiene vigencia en el futuro. Ahora, yo quiero llevarte yo sé que la mayoría conoce esto, pero yo quiero llevarte un pasaje en Ezequiel 37, cuando Dios viene y habla nuevamente con el pueblo de Israel, y entonces le dice cosas tan preciosas que apuntan a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leímos el Salmo y dijimos que está entretejido de Génesis, Apocalipsis,
nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios mató esos animales y hubo derramamiento de sangre, era profético de que en algún momento el Hijo, con su propia vida, vendría un derramamiento de sangre. Entonces, ¿dónde encontramos a Cristo como Redentor? En el derramamiento de sangre de esos animales. ¿Dónde encontramos a Cristo que nos dio vestiduras de justicia? En las vestiduras que Dios les hizo de esos animales, Adán y Eva los vistió y los cubrió. Y con eso quitó su miedo de que los viera desnudos. ¿Qué similitud encontramos entre Meribaal y nosotros? Que Meribaal tenía una identidad hermosa de guerrero, de prosperidad, de perspectiva, de triunfador, ¿sí? Pero viene y se cae, que es lo que le pasa a la raza humana, y queda lisiado de sus pies, y ahora es Mefiboset, uno que esparce vergüenza. Pero el rey lo trae y lo trae a su mesa y va a comer de su mesa todos sus días. Y dice ahí en 2 de Samuel 9 que Mefiboset vivía en Jerusalén porque comía a la mesa del rey todos los días. Yo te digo hoy que en Jesucristo nosotros hoy comemos a su mesa todos los días a través de su palabra. Entre paréntesis, lee la palabra y escríbela. Es una gran bendición escribirla. Ok, regreso. Entonces, Mefiboset es un cuadro muy claro de lo que nosotros venimos, de donde nosotros venimos antes de conocer a Jesús, ¿sí? Mira, se ponía un mantel en la mesa, las piernas de Mefiboset siempre quedaban ahí en la mesa. El rey jamás veía que era lisiado, lo veía como un hombre completo. Eso es lo que hace las vestiduras de Jesucristo en nosotros. Dios nos ve siempre a través de la sangre de Jesucristo. Y ahí queda cubierto. En el nuevo pacto, nuestro pecado es quitado. Ya no es cubierto, es quitado por la sangre del Cordero. Pero el Padre nos ve siempre a través del cristal de Jesús. Es ahí donde estamos completos. Ahora, mire Ezequiel, es precioso. Dice aquí Ezequiel 37, 21 al 28. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Cómo me encanta cuando Dios escribe su nombre y luego le pone el Señor. La pregunta que te quiero hacer, ¿realmente es nuestro Señor? Sí es mi Señor, sí es mi Señor. Por favor, dilo conmigo, sí es mi Señor. Por favor, vuelve a repetir, sí es mi Señor. Cuando uno lo tiene como por Señor, Él puede hacer lo que guste, cuando Él lo decida, en el momento que Él lo decida, y en los cercanos a mí, los que están en mi corazón y en mí. Eso es un señorío. Él puede hacer lo que quiera, cuando Él quiera, en el tiempo que Él quiera y en los que Él quiera. Hay que aceptar el señorío. Bueno, sigamos. Eso fue hay un paréntesis. He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Te acuerdas que se habían dividido? ¿Sí? Bueno, 10 tribus y 2. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Fíjate qué hermoso. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán, aquí está, hermoso, un solo pastor. Y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Aquí está entretejido nuestro Señor Jesucristo. En medio de las palabras del profeta, el pueblo de Israel se esparció, se dividieron, desde el tiempo de los reyes se dividieron en 2, 10 tribus y otras 2, pero en estos tiempos Dios los ha ido trayendo y los ha ido llevando a su tierra, a la que Él había prometido. Ahora, hoy el pueblo de Israel, el judío que conoce, que ama a Dios, ya no se contamina con idolatría,
solamente busca a Dios. El punto es nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra dice que ellos regresarán. Ahora, no me quiero perder de encontrar a Jesucristo porque luego me voy con comentarios y me pierdo, dice mi esposo. Céntrese, me regreso. Me gusta cómo dice aquí, el cual, mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Dos cosas. Cuando habla de que tendrán un pastor y cuando habla que David será príncipe de ellos para siempre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. No es David como persona, David es un simbolismo, antes se decía un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero ve lo que dice el 26, por eso entendemos que habla de Jesús. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Esto no puede hacerlo David, esto puede hacer una persona que era igual que nosotros, hombre nada más. Y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré, esto es Jesucristo, mi santuario entre ellos para siempre. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora nuestro Dios vive entre nosotros. Hoy somos su santuario, somos su altar. Es de Jesucristo. Hay un pacto. Y ¿sabes qué? Pacto con mayúsculas. Él es el que lo ha sostenido. Él es el que lo ha llevado al cumplimiento. Él fue el que envió a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos, dice la palabra. En el tiempo exacto vino nuestro Señor Jesucristo para cumplir lo que el Padre desde un principio ha hecho. Nos preparó la tierra para vivir en ella. Desobedecimos, o sea, como un Padre amoroso, una tierra preciosa. Desobedecimos, nos vistió. Desobedecimos, sí, en un momento decidió destruir, pero dijo, haré una promesa, no volveré a destruir la tierra por el pecado del hombre. En cambio, me comprometo a que haya verano, a que haya invierno, a que haya día, a que haya noche. Y las estaciones y los días y las noches se cumplen por la palabra de Dios. Luego viene acá y dice, los atraeré. Los llevaré a donde yo he dicho y tendrán un solo Dios, dejarán la idolatría y dice, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario. Hoy en la tierra hay muchos hijos de Dios alrededor del mundo y más que lo van a conocer. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, aquí donde habita. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. De ambos pueblos hizo uno. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Ahora, quien lleva a cabo el cumplimiento de esta palabra dada a un profeta es nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí en Hebreos, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Mas o sea, el pacto antiguo ahí quedó, hay un mejor pacto. Este pacto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Pacto perpetuo, ¿te fijaste que decía allá? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, mediador de un mejor pacto. Dice luego, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro, o sea, sirve en el santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este es el tabernáculo. Levantó al Señor Jesucristo de la muerte, resucitó y hoy somos su tabernáculo. Por eso es un pacto. Él lo sostiene con su mano, Él vino a derramar su sangre, Él triunfó en la cruz del Calvario y Él se levantó para venir a vivir en nosotros. Por eso, cuando el domingo se nos decía que era un pacto de misericordia, yo decía, ¿cuánto amor? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Oye,
ahorita que estamos escribiendo Apocalipsis está impresionante. No voy a decir que yo voy a dar un estudio porque no me atrevo. Hay muchas cosas que todavía no entiendo bien, pero qué belleza de ver el poder de nuestro Dios. Porque Apocalipsis es la autoridad de Dios como Cristo, con poder, autoridad y gloria. No hay que tenerle miedo, ahí nada más hay que entender algunas cosas. Ahora, fíjate lo que hizo, exactamente lo que dice Ezequiel y Jeremías. Dice aquí, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Si nosotros hemos sido injertados, dice el apóstol, ¿cómo no será insertada también la casa de Israel? Hay un lugar que ellos tienen y hay un lugar que nosotros tenemos. No minimicemos, ni menospreciemos, ni exaltemos a nadie. Hombres como nosotros. Es impresionante que Dios deja a los hombres con sus defectos. Mira, David en Hechos dice, ¿no?, que él levantaría el tabernáculo caído de David. Y uno ve cómo se portaba David y dice, ¿pero cómo? No, así se portaba, que también así nos portamos tú y yo. Cabemos con nuestros defectos, cabemos con nuestras virtudes, porque hay un amor, sí es un amor eterno, un amor que sostiene con sangre, porque selló su pacto con la sangre en la cruz del Calvario. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Ese es el pacto, señoras, señores, todos, absolutamente todos, hoy tenemos la oportunidad de conocer a nuestro Dios, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, o sea, en el propiciatorio, ahí donde se derramaba la sangre a las injusticias, o sea, Él viene a ser propicio a través de Jesucristo y nunca más me acordaré de sus pecados, de sus iniquidades y de sus iniquidades. Ahora, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo da por viejo y se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora, mira, Hebreos es algo precioso. Dice, voy a leer, el último pasaje que voy a leer es Hebreos 9. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, es algo que Él dio en el cielo, bajó el cielo a través de Jesucristo. ¿Te acuerdas que una de las frases que usó Juan y Jesucristo es, el reino de los cielos entre vosotros está? El cielo bajó con Jesucristo, el tabernáculo es nuestro Señor Jesucristo, el tabernáculo puso pie aquí en la tierra y el tabernáculo ya habita en nosotros, hoy somos su santuario, Él habita, Él es el tabernáculo. Dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ve el 14. Cuánto más la sangre del Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará que mi conciencia de obra muerta para servir a Dios vivo. Es lo que ha hecho. Por eso es un pacto, su sangre limpió mi conciencia de una obra muerta para servir a nuestro Dios. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, es que eso es muy importante, tiene que haber muerte. Dice, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte. ¿De quién? ¿De quién hizo el testamento? Porque mientras no muera, no se confirma. El que hizo el testamento es nuestro Señor, Él murió y Él resucitó. Y el testamento está confirmado y nos pertenece a ti y a mí. Pacto sostenido por Dios, por la sangre del Hijo. Pacto de misericordia que restituye, que da dignidad, que restaura, que limpia, que todo es sostenido por Él, no por obras, es solamente por Él. Y hubo muerte del testador. Pacto de Génesis, Apocalipsis, hoy cumplido.
por el cielo que descendió el tabernáculo, que hoy habita en nosotros. Dios te bendiga, nos vemos a la próxima.